El consumo recreativo del cannabis se desarrolla en Europa al igual que en Estados Unidos en los años 60 y 70. Se convierte en un símbolo de contracultura muy apreciado por los medios de comunicación. A pesar de que existen muy pocos estudios sobre sus efectos, la ONU cita desde 1972 al cannabis en la lista de sustancias estupefacientes, junto con la cocaína, la heroína y el LSD. 20 años más tarde, Europa descubre que la situación se ha agravado. El consumo de cannabis se ha generalizado. Dentro de los países europeos, la consideración que se le da a este fenómeno es muy variada. En cada país se aplican distintos grados de tolerancia y durante las décadas de los años 80 y 90 será la situación legal del cannabis la que suscite nuevos debates. Sigue sin haber datos objetivos para evaluar el impacto de su consumo sobre la salud pública. En el transcurso de los últimos 10 años se han multiplicado los estudios acerca del fenómeno y su evolución, sobre los efectos del cannabis sobre el organismo en general y el cerebro en particular. Parece ser que la exposición de algunos resultados en los medios de comunicación ha reavivado la polémica, ha preocupado a la opinión pública y ha suscitado decisiones políticas contradictorias. No obstante, investigadores y expertos en salud pública están de acuerdo en muchos puntos y sus opiniones merecen ser escuchadas. El cannabis es con mucha diferencia la droga ilegal que más se consume en el mundo y al parecer, en Europa, durante los últimos 5 años, la situación ha seguido evolucionando. Las paradojas del cannabis. En Europa, el referente en materia de drogas es el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías. Se trata de un organismo internacional con sede en Lisboa que trabaja desde 1993 para la Comisión Europea. Nuestra misión es proporcionar información fiable y comparable acerca de las drogas y los problemas de la drogodependencia a la Unión Europea, a sus Estados miembros y principalmente a los responsables políticos. En otras palabras, nos encargamos de proporcionar una base objetiva para la elaboración de medidas políticas. Compuesto por expertos de distintas nacionalidades, el observatorio edita cada año un informe acerca del conjunto de las drogas legales e ilegales de Europa. A finales de 2008, publica su primer monográfico dedicado al cannabis. En él se recopilan todos los datos disponibles sobre la situación actual del cannabis en Europa. Al recopilar este conjunto de datos, nuestra intención no era retomar la misma cuestión, sino establecer con claridad qué es lo que se sabe hoy en día en Europa. Durante los últimos años, desde el 2000-2003, hemos constatado que el consumo de cannabis parece haberse estabilizado en muchos países. Aumentó durante una década y ha alcanzado un punto en el que el progreso se ha interrumpido. En la actualidad, de 300 millones de europeos de entre 15 y 64 años, 71 millones han probado el cannabis por lo menos una vez. De entre ellos, 13 millones confiesan haber consumido varias veces durante el mes en curso. Hemos comparado los niveles con los de países como Estados Unidos, Canadá o Australia, y las cifras europeas son relativamente más bajas. Hace 10 años los niveles de consumo de algunos países eran muy elevados, mientras que en los demás eran mucho más bajos. Hemos percibido un ascenso del consumo en todos estos países. Hoy en día son muchos más los que mantienen un consumo entre medio y alto. Primera paradoja. El reparto de los distintos niveles de consumo europeos no parece tener relación con el grado de tolerancia que aplica cada país. En los Países Bajos, por ejemplo, el nivel de consumo se sitúa en el medio del baremo y el cannabis es muy accesible. Mientras que en Francia, donde obtener cannabis no es tan fácil como en Holanda, las tasas de consumo son mucho más elevadas. Es muy difícil establecer una relación directa entre las políticas que se aplican al cannabis y los niveles de consumo. Si existe ese vínculo, se trata sin duda de algo muy complejo. En Saint-Denis, en el Observatorio Francés de las Drogas y las Toxicomanías, se hace hincapié en el cambio profundo que revelan estos datos. El cannabis ya no solo se encuentra en las zonas urbanas, por ejemplo. Encontramos consumo de cannabis casi al mismo nivel en las zonas rurales e incluso a nivel de clases sociales. Este consumo se reparte por todos los estratos.
Llegada a la edad adulta, aunque este umbral de los 18 años sea un poco simbólico, la mayoría de los jóvenes de Francia han experimentado con esta sustancia. Según el punto de vista cultural, no hablaríamos de consumo de cannabis, sino de experimentación, que se ha convertido en un fenómeno habitual entre los jóvenes. Hoy en día, el cannabis ya no es símbolo de contracultura. Su uso se ha generalizado. Pero, ¿ha cambiado la sustancia en sí? El principio activo del cannabis, lo que lo convierte en droga, es el tetrahidrocannabinol, o THC. Se concentra principalmente en las flores de la planta madura. No obstante, una de las peculiaridades tradicionales de Europa ha sido que básicamente se consumía la resina extraída de la planta. Confirmamos la situación actual en los laboratorios de análisis de la policía francesa. Analizamos todas las partidas de estupefacientes requisadas por la policía, los gendarmes, las aduanas. Con respecto al cannabis, la resina representa el 90% de lo que recibimos. En realidad, lo que llamamos hachís es la resina del cannabis. ¿Contiene el hachís de hoy en día más THC que hace 20 años? Se realiza un análisis a 2 piezas de hachís procedente de Marruecos, escogidas al azar entre la mercancía incautada. La primera pieza, la grande, presenta un porcentaje de THC del 3%. La segunda, la que lleva el logo, contiene un porcentaje del 12%. La tasa media ha aumentado de forma leve en 10 años. Aproximadamente hemos pasado del 8 al 10% de media de THC, por lo tanto es una cifra muy baja. Pero tal vez las cosas ya estén cambiando. En Europa seguimos consumiendo entre el 70 y el 80% de la resina de cannabis mundial. A ese respecto, las formas de consumo europeas siguen siendo muy distintas de las de Estados Unidos, por ejemplo. No obstante, en algunos países, sobre todo en el Reino Unido, hemos visto un aumento de la disponibilidad del cannabis a nivel local procedente de cultivos intensivos de interior. Este cannabis parece tener un nivel más elevado de THC. Confirmamos esa tendencia en Londres con el Dr. Leslie King, miembro del Consejo Consultivo Británico sobre el abuso de drogas. El 81% del cannabis que hay por la calle hoy en día es sin semilla, skunk, cannabis de producción intensiva. El desarrollo a gran escala del cultivo de interior empezó a despegar en los años 90. Se utilizan semillas seleccionadas. No están modificadas genéticamente. Solo se seleccionan por su capacidad para producir plantas con niveles de THC elevados. Las plantas se cultivan con iluminación intensiva para que crezcan más rápido y den cosechas más abundantes. El porcentaje medio de THC de un cannabis de calidad cultivado así estaría alrededor del 15%. Podemos encontrar tasas superiores, pero con frecuencia suelen ser inferiores y no se distinguen de los productos importados tradicionalmente. Por eso, durante los últimos 10 años, la proporción de sustancia que contiene tasas de THC superiores al 15% se mantiene estable. Solo representa entre el 2 y el 3% del conjunto de cannabis que se consume en Europa. En lo que respecta al cannabis, solemos ver grandes variaciones en cuanto a las tasas de THC entre unas sustancias y otras. Es importante en cuestión de salud pública. Si hablamos del modelo del alcohol, una copa de vino no tiene por qué ser más nociva que una cerveza. Todo depende de la cantidad que tomemos, de la capacidad de adaptar el consumo al producto. Podríamos considerar que el cannabis con grandes dosis de THC tiene más probabilidades de provocar efectos desagradables en quienes empiezan a consumir y por lo tanto de disuadirlos. De modo que no se trata del cambio de naturaleza del cannabis, lo que por ahora suscita motivos de preocupación para la salud pública. La situación ha sufrido una variación importante durante los últimos años. No es que el consumo haya aumentado. En realidad se mantiene bastante estable e incluso hay buenas noticias. Ha empezado a disminuir entre los jóvenes. Lo que ha cambiado es la forma de consumo. De los 13 millones de europeos que han consumido cannabis a lo largo del mes,
10 millones lo hacen de forma puntual, a menudo en ambiente festivo, mientras que alrededor de 3 millones de habitantes de Europa consumen de manera habitual. Cada vez hay más consumidores que vienen a pedir ayuda a los centros de desintoxicación. Acuden y dicen que tienen un problema con el cannabis. Para ellos no se trata de unos porros con los amigos el fin de semana, sino de cierta cantidad de porros al día. Según la tradición, el cannabis era una droga que la gente probaba, consumía durante algún tiempo y luego dejaba de forma natural. Al parecer, ahora tenemos una población que empieza mucho antes, consume durante más tiempo y de una manera más parecida a la del alcohol. Y está claro que a largo plazo tendrá consecuencias sobre la salud pública. ¿Qué problemas graves para la salud pública conllevan estas nuevas formas de consumo? En Biarritz, Anissa Sko se encarga de la prevención entre los jóvenes surferos preadolescentes y los sensibiliza frente a esta cuestión. Según vuestra opinión, ¿por qué se utiliza este producto? Para ella, los peligros del consumo del cannabis son reales y no son aquellos en los que primero pensamos. Creo que el problema principal del cannabis es que se fuma y todos los productos que se fuman terminan generando sustancias de combustión, entre las cuales están el alquitrán, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, un grupo de compuestos químicos que estamos seguros de que son cancerígenos. En la actualidad, en nuestros países, la importancia del tabaco, evidentemente, es mucho mayor que la del cannabis. Pero también es preocupante que haya jóvenes a los que vemos fumar todos los días varios porros al día. Si este consumo se mantiene durante cierto número de años, serán de esperar los mismos riesgos del tabaco, porque se habrá convertido en un consumo peligroso a largo plazo. Una preocupación legítima en Europa, donde el cannabis se suele fumar mezclado con tabaco. Al mezclar el cannabis con tabaco, no solo corremos los riesgos del cannabis, sino también los asociados al tabaquismo. Asimismo, a la inversa, hemos constatado un cambio en Europa con respecto a la consideración del tabaco, tanto por parte de las políticas como por la percepción del público sobre los riesgos que entraña. Se podría decir que el cambio ha tenido un efecto sobre el consumo del cannabis que podría explicar en parte el hecho de que los jóvenes en particular hayan empezado a rechazar el consumo. Otra paradoja. El primer peligro objetivo del cannabis también es el argumento de la salud, que parece ser lo que más sorprende a los consumidores. Sin embargo, las campañas de prevención solo se centran en los riesgos vinculados a sus efectos como droga. Después de fumar un porro a la semana o día tras día, dejas de salir. Ya no vas al colegio y solo sales para pillar o para fumar. Malestar, angustia, mal viaje, desconcentración, pérdida de memoria. El cannabis es una realidad. ¿Y qué sabemos hoy en día de los efectos psicoactivos del cannabis? Unos equipos de neurofarmacología descubrieron hace alrededor de 10 años que el cannabis activa un gran número de receptores diseminados por todas las zonas del cerebro y que solo reaccionan con las moléculas complejas de THC. Una de las pocas partes del cerebro donde hay muy pocos receptores cannabinoides es el centro de control vegetativo. Es la razón por la que el cannabis no es una sustancia tóxica, en el sentido de que no puede producir la muerte. Por otro lado, si estos receptores son tan numerosos en casi todas partes, es porque se trata de un sistema muy bien repartido por el cerebro, como en el de los ratones, que produce y utiliza de forma natural moléculas del mismo tipo que las del THC. El cannabis lo único que hace es aumentar la actividad de este sistema endógeno llamado sistema endocannabinoide e implicará a este sistema a la hora de controlar muchas de las respuestas fisiológicas de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo. Uno de los objetivos del laboratorio es determinar el papel exacto de este sistema y las consecuencias de su activación a través del cannabis. Pero se trata de una tarea muy complicada.
Uno de los papeles que desempeña el sistema endocannabinoide con respecto a la memoria es el de hacernos olvidar todos los recuerdos tengan una repercusión negativa sobre nuestras emociones. Y es algo importante para poder tener un control emocional adecuado. Si activamos el sistema a través de una droga endógena, nos podemos imaginar el resultado que va a dar. Nos va a costar acordarnos de todo lo que haya pasado después del consumo del cannabis. Estos ratones expuestos al THC van a explorar como si descubrieran por primera vez un recorrido que han realizado hace media hora. El sistema endocannabinoide también desempeña un papel importante en el control general de las emociones. La activación de este sistema a través del cannabis induce efectos difíciles de controlar porque el cannabis puede aumentar o disminuir la ansiedad. Depende de la vulnerabilidad del sujeto, de la experiencia del sujeto, de muchos factores. Es difícil controlar los efectos reales de la ansiedad en un individuo que consume cannabis. El sistema cannabinoide es muy complejo. ¿Cómo viven los consumidores estas sutiles modificaciones biológicas de sus cerebros? Catherine Renaud, en colaboración con el OFDT, acaba de determinar un estudio sobre adultos jóvenes consumidores habituales de cannabis. Aunque la gran mayoría sean consumidores habituales, hay que destacar que alrededor de la mitad de ellos, o incluso un poco más, no percibe ningún efecto indeseable de esta práctica. En el resto, los efectos indeseables están relacionados con episodios de sobredosis, o sea, con los días en los que por una u otra razón quieren fumar un poco más. Entonces, mencionan mucho la apatía, la fatiga, que les cuesta trabajo despertarse por las mañanas. Creo que menos de 1 de cada 5 habla de problemas de memoria, pero el hecho de que les preguntemos sobre este caso no quiere decir que sea un problema importante en sus vidas. Más bien son problemas de memoria que tienen en el momento de consumir el producto. En general, no les plantea dificultades en la vida cotidiana, les impide trabajar en todo caso. Muy pocos hablan de efectos indeseables en el plano psicológico. Los que hablan de ellos se refieren a lo que los consumidores llaman mal viaje, delirios negativos con el cannabis, situaciones de paranoia. Algunos lo cuentan, pero suelen referirse de forma retrospectiva a sus inicios como consumidores. Por lo tanto, nos encontramos con personas que han encontrado cierta estabilidad con la sustancia y que le ven más efectos positivos que negativos a su uso. Sin embargo, a muchos centros psiquiátricos europeos les preocupa la posible relación entre el consumo intensivo de cannabis y la aparición de trastornos psicóticos. Las patologías que tratamos surgen al principio de la edad adulta o en la adolescencia. Y en este periodo en particular es cuando los jóvenes consumen sustancias, y en particular cannabis. Hemos observado que los pacientes que llegan con un primer episodio psicótico son consumidores habituales en un 70%, de los que al menos consumen cannabis una vez a la semana. Hay una tendencia, por lo menos estadística, entre el hecho de padecer síntomas psicóticos y el consumo. En Londres, John Wheaton realiza investigaciones en el Instituto de Psiquiatría Maudsley. Además, ha firmado el capítulo de la monografía del OEDT dedicado a los efectos del consumo del cannabis sobre la salud física y mental. La relación entre el cannabis y la psicosis ha sido un tema que se ha tratado en los estudios científicos desde hace ya más de un siglo. A principios del siglo XXI, algunos estudios de Nueva Zelanda, Australia, Países Bajos y Alemania establecieron la relación entre el consumo habitual de cannabis y el desarrollo posterior de psicosis. Sin embargo, si tenemos en cuenta el número de casos de esquizofrenia declarados en Occidente, la cifra no ha aumentado en el transcurso de los últimos 30 años. Así que nos encontramos ante un enigma.
En el Departamento de Neurociencias de la Universidad de Maastricht, el equipo del profesor Jean Van Os trabaja desde hace muchos años para resolver este enigma. Sabemos que hay una relación entre el consumo de cannabis y el desarrollo posterior de síntomas psicóticos. Lo que no sabemos es qué pasa en el cerebro ni cuál es el mecanismo biológico a través del cual el consumo de cannabis aumenta el riesgo de desarrollar estos síntomas. En los Países Bajos, la situación legal del cannabis permite experimentar con seres humanos. Rebecca Cooper ha estrenado una serie de experimentos durante los cuales estudia los efectos neurobiológicos del THC en el cerebro de los consumidores diagnosticados como psicóticos. No hemos visto aumentar el riesgo de desarrollar esquizofrenia en todos los consumidores de cannabis. Solo lo hay en un grupo pequeño de individuos, lo cual nos llevaría a la hipótesis o incluso a la certeza de que existen distintas sensibilidades dentro de la capacidad del cannabis para inducir la psicosis. Después de administrarles THC, se introduce a los pacientes en un escáner de alta definición. El objetivo: encontrar las posibles interacciones entre las modificaciones neurobiológicas inducidas temporalmente por el THC y las que se suelen asociar a los síntomas psicóticos. Los síntomas psicóticos, que suelen ser las típicas ilusiones ópticas y alucinaciones, se han asociado a un exceso de producción de dopamina en una zona del cerebro. Los estudios con animales han mostrado que el THC también conlleva un aumento de la liberación de la dopamina en esta zona. La idea es que el THC puede favorecer el riesgo de desarrollo posterior de síntomas psicóticos por el aumento de la producción de dopamina que se produce en el cuerpo estriado.